buenos días, estimados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Bienvenido a esta clase bíblica dominical. Continuamos con la serie de estudios bíblicos sobre la adoración que Dios demanda. Si usted ha estado dándole seguimiento a esta serie de estudios, recordará que partimos desde el Evangelio de Juan, su capítulo 4, versos del 20 al 24. Ese ha sido nuestro texto base para esta serie, en el cual pues se relata el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana y donde se aborda el tema de la adoración. Y a partir de ahí hemos desarrollado a esta pregunta: ¿cuál es la adoración que Dios demanda para sus hijos, no? Así que si usted tiene en su casa el Evangelio de Juan capítulo 4, yo le animo a que pueda leer de los versos 20 al 24 para que pueda entrar en el contexto. Y a lo largo de todos estos domingos, ya que esta es la quinta parte de esta serie, hemos desarrollado varias facetas de la adoración que Dios demanda, cómo Dios demanda que adoremos, dónde Dios pide que adoremos y de qué forma Dios nos pide que adoremos. Y también hemos apoyado a través de las doctrinas bíblicas en los principios reguladores de esta adoración. Si usted recuerda, el domingo pasado abordamos el primer elemento que debe llevar nuestra adoración, que era leer la palabra de Dios. Dijimos que había 5 elementos importantes que deben estar presentes dentro de una adoración bíblica, de una iglesia bíblica. Eran leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra y ver la palabra de Dios por medio de las ordenanzas. Así que el domingo anterior, en la cuarta parte de esta serie, abordamos este primer elemento: leer la palabra de Dios. Haciendo un breve resumen, si usted lo recuerda, dijimos que al leer la Biblia sin comentarla, expresamos el valor que le ponemos a la palabra de Dios. Ubicamos la palabra de Dios en el lugar en el cual Dios lo ha dado. Ella es la que rige y regula toda nuestra adoración y nuestra vida. ¿Sí? Dijimos que la vida y el crecimiento de la iglesia depende del poder de las escrituras. Una iglesia verdadera, una iglesia de sana doctrina, siempre tendrá la Biblia, la palabra de Dios, como su máxima regla de fe y conducta, como la máxima autoridad dentro de la iglesia. Dijimos que habían serias consecuencias para quienes descuidan la lectura de la palabra de Dios. Eso pues sería una evidencia de una conversión que no es genuina, una falsa conversión. Cuando leemos las escrituras como iglesia en nuestra adoración congregacional y también cuando leemos la escritura en nuestra devoción familiar y en nuestra devoción privada, reconocemos nuestra debilidad, nos sometemos a la escritura, deseamos escuchar la palabra de Dios, sentarnos bajo ella con el fin de ser instruidos, examinados y evaluados por la palabra de Dios. Es como si nos pusiéramos en la mirada del propio Dios. Cuando leemos las escrituras y le damos el valor que ella demanda en nuestras vidas, entonces estamos diciendo que estamos de acuerdo con todo lo que la escritura presenta de la realidad, estamos de acuerdo con su estimación y estamos de acuerdo con todos los juicios que las escrituras hacen sobre nosotros. Significa que deseamos vivir sometidos a sus veredictos, a sus mandamientos, sin reserva, sin excepción. No podemos aceptar y creer una parte de la escritura
y rechazar y no enseñar y olvidar otra parte de la Escritura. La palabra de Dios se toma en su totalidad. Lo que dice desde el primer verso de Génesis hasta el último verso de Apocalipsis. Cada uno de esos 66 libros inspirados por Dios es la totalidad de la perfecta, de la pura, verdadera y fiel palabra de Dios, que es inerrante, que es infalible. Y como el propio Dios ha dicho, que es vida para nosotros, Mateo 4:4, que es pura, verdadera, perfecta, preciosa, eficaz y viva, y que es lo que Él ha dejado para beneficio de nuestras almas. Así que si usted quiere escuchar más un poco sobre esta parte que estuvimos viendo el domingo pasado, lo invito a que vuelva a escuchar la cuarta parte de esta serie de estudios. El segundo elemento que debe estar dentro de nuestra adoración congregacional que veremos hoy, y si podemos avanzar al tercer elemento sería bueno, pero vamos a concentrar la mayor parte en este, es el de orar la palabra de Dios. La oración nuestra es el resultado del valor que tengan las escrituras. Leemos la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros, Él comunicándose a nosotros, dejándonos sus preceptos y mandamientos, dejándonos su ley y su voluntad en nuestras vidas. Por consiguiente, debemos responder en oración, orando la palabra de Dios. Y de esto ha estado hablando el pastor Lang en los sermones dominicales, los cuales le recomiendo que usted también pueda escuchar. Así que de manera sencilla vamos a responder la pregunta: ¿qué es la oración? Bueno, hermano, la oración es el medio por el cual nosotros demostramos nuestra dependencia total en Dios. Cuando oramos, damos honra a Dios como el origen de toda bendición y nos recordamos a nosotros mismos que el crecimiento espiritual es solo obra divina y no nuestra. Eso es lo que estamos diciendo cuando vamos a Dios en oración. Cuando no oramos, que es un pecado muy terrible y frecuente en muchos creyentes, con el cual todos luchamos, estamos diciendo que no necesitamos de Dios. Cuando vemos el ejemplo de Cristo en las Escrituras, encontramos que aún el primogénito Hijo de Dios, el Mesías mismo, fue un hombre entregado a la oración. Si hay algo que Jesucristo nos ha dejado, es su ejemplo de ser un hombre de oración, lo cual cada creyente en cualquier lugar del mundo debería imitar. Y somos llamados a imitar. ¿Por qué oramos? Entonces, otra pregunta. Ya hemos dicho que es la oración, respondiéndolo de una manera sencilla. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué oramos? Antes de responder a esto, quiero compartir estas observaciones que nos dicen las propias escrituras acerca de la oración. En primer lugar, la oración es ordenada, es decir, que es una demanda del propio Dios. Mateo 7:7, Filipenses 4:6, Isaías 55:6. Usted puede leerlo, no habla acerca de esto.
La oración debe ser ofrecida a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, así como respondíamos domingos anteriores acerca de que debemos adorar al Dios Trino. Nuestra oración es al Padre por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Así que como ya dije, la oración debe ser por medio de Jesucristo, Efesios 2:18, Hebreos 10:19, y aceptada por medio de la obra de Cristo. La oración es una evidencia de conversión. Hechos 9:11. La oración debe hacerse en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Efesios 6:18, Hebreos 10:22. Debemos orar noche y día, nos dicen las Escrituras. Debemos orar sin cesar. 1 Timoteo 5:5, 1 Tesalonicenses 5:17. Debemos orar en todo lugar. Y aquí es importante hacer una observación de que en todo lugar no significa de la manera que me dé la gana, sino que el acto de adoración a Dios por medio de la oración no está restringido a un lugar específico. Cuando nos trasladamos al Antiguo Testamento, vemos que se tiene la idea, y si usted lo ve en el episodio del Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 20 al 24, en el que hemos basado esta serie, si usted ve la idea, tanto de samaritano y de muchos judíos, era que la adoración solo era permitido en un lugar específico. Los samaritanos en un monte X señalado y los judíos solo en Jerusalén en el templo. Vemos en el Nuevo Testamento y vemos en el contexto de la Escritura que la oración es demandada para nosotros de noche y día, constantemente y en todo lugar, y debemos orar por todo. Filipenses 4:6 nos manda a orar por todo. Primera de Timoteo 2:8 nos dice que debemos orar en todo lugar. Cuando vemos estos pasajes, como en la carta de los Timoteos, cuando Pablo le exhorta sobre la oración, vemos que Pablo le da una instrucción muy importante a Timoteo. Orar por todos los hombres, dice Pablo, por los que están en una posición alta de responsabilidad, por los gobernantes, por aquellos que son dueños de negocios o empresas y tienen trabajadores bajo su mandato, por los que son esclavos o por los que padecen enfermedad, por los que están siendo perseguidos. Por todo debemos orar a Dios. Debemos abrir delante de Dios todas nuestras necesidades. Dependemos de Él. Recuerde que cuando oramos mostramos nuestra dependencia total en Dios, y no debe existir en la vida del creyente un área que no dependa de Dios. Bueno, Dios, yo necesito tu apoyo en esta parte del trabajo, en esta parte con el vecino, en esta situación con familiares, pero en mi negocio no te meta, en mi relación familiar no te meta, no. Dependemos totalmente de Dios. Toda nuestra vida, lo que somos y lo que hacemos, debe estar puesta en manos de Dios. La oración debe ser con un espíritu perdonador. Aún el propio Señor Jesucristo, lo hemos visto en otras ocasiones y en los sermones se está predicando de esto, en aquel momento cuando enseña a su discípulo a orar, y esta oración tan perfecta y la oración más grande que se ha dicho fue expresada por los labios de Cristo. Él dice esto: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otra ocasión, en los evangelios se nos relata que el propio Señor Jesucristo nos dice que si estamos en enemistad con nuestro prójimo, dice, con tu hermano, deja tu ofrenda, no la entregues, ve y reconcíliate con tu hermano y luego ofrece tu adoración. Nunca, nunca, nunca la adoración hecha de labios rencorosos, de un corazón vengativo,
será escuchada por Dios. Debemos acercarnos con un espíritu perdonador, en paz. Es inconcebible en mi mente que dentro del cuerpo de Cristo, donde personas pecadoras, todas por igual, que han recibido de manera misericordiosa de parte de Dios su gracia salvífica y que el mismo Espíritu Santo ha actuado por igual en la vida de todos, regenerándole, trayéndole a la luz, abriendo su entendimiento, haciéndole entender el Evangelio y cambiándole ese corazón que era duro, ahora sensible a la cosa de Dios, que han recibido por igual todos los beneficios y méritos de Cristo sin distinción alguna, puedan estar en enemistad entre ellos. ¿Le encuentra usted lógica a eso? ¿Puede usted creer que es sensato que dentro del cuerpo de Cristo tengamos discordia y enemistades entre creyentes, personas que no se hablan o no se saludan durante el servicio? ¿Cómo pueden cantar? ¿Cómo pueden orar? ¿Cómo pueden decir amén a la palabra de Dios cuando en su corazón no han perdonado las ofensas? Y es que usted no tiene que esperar a que le pidan perdón. El perdón es una actitud del creyente, es una condición. Perdonamos, no a expensa de que me pidan o no perdón, sino desde el momento en que somos ofendidos. La oración debe ser hecha con un espíritu perdonador. Nos lo dice las Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debe ser nuestra oración hecha de corazón sincero. Hebreos 10:22. Con entendimiento, como lo hemos visto en Juan 4:22 al 24. Debemos adorar a Dios con conocimiento del Dios que estamos adorando, de sus demandas. Debemos orar con santidad, habiéndonos presentado ante Dios y habiendo pedido perdón por nuestras ofensas, con santidad, con humildad, con verdad. Nuestras palabras, nuestras peticiones deben ser verdaderas ante Dios. De por sí, sería un gran atrevimiento acercarse ante Dios a orar diciendo mentira, teniendo claro que estamos dirigiendo nuestras peticiones a un ser omnisciente, omnipresente y omnipotente que sabe todas las cosas, las conoce y tiene todo el poder, que no vamos a poder engañar. Sería un atrevimiento muy grande pretender ir ante Él con peticiones mentirosas. Debemos acercarnos en humildad, con verdad, con confianza. Debemos orar con fervor. Y es importante esto porque cuando vemos el Evangelio, el Señor Jesucristo dice que nuestra oración no sea con vanas palabrerías. Muchas personas toman esto para decir que la oración congregacional que se ora frecuentemente cada domingo o la oración por la iglesia perseguida entra dentro de este concepto de vanas palabrerías, lo cual es una distorsión total del texto, porque en el contexto en el que el Señor Jesucristo está dando estas indicaciones sobre la oración, se dirige específicamente a un grupo, ¿sí? A este grupo de personas que su oración privada la sacaban a público, parándose en las esquinas de la calle, en las plazas, haciendo un gran show con sus acciones, demostrando una actitud de humildad, con caras pálidas y polvo sobre su cabeza, con el fin de atraer la atención, dando a demostrar los santos que eran con ciertos ritos, mientras que el otro grupo de paganos pensaban que por la repetición constante de ciertas palabras atraerían la atención de la deidad a quien ellos oraban. No es así. El fervor del que se nos habla en la Escritura
no tiene que ver con este tipo de práctica. Las Escrituras nos manda a orar todo una misma cosa, a tener un mismo sentir. Cuando oramos como iglesia, y hemos visto esto a lo largo del contexto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento, con Esdras, también con Daniel, con Nehemías, vemos el libro de los Salmos, el libro de alabanzas del pueblo de Israel y de oraciones que eran dichas por los sacerdotes y la congregación cuando se reunía. Vemos que es la forma en que adoramos como iglesia y la adoración. ¿Qué es nuestra adoración congregacional? ¿Qué es lo que deberíamos orar al comenzar a trabajar por la vida espiritual de la iglesia, por su santidad, por la santidad de la iglesia? Bueno, vamos a ir viendo brevemente lo que nos puede decir las Escrituras en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos del 15 al 23, la cual le pido que ustedes puedan ir buscando para que podamos leer allí lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Antes, vemos que Jesús nos dice que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, y sabemos que Él nos las concederá si perseveramos en Él. Por eso que hay 5 motivos que deben estar presentes en nuestra oración congregacional cuando nos reunimos como iglesia para la adoración. Debemos orar por la salud espiritual de la iglesia, por la salud espiritual de la iglesia. Usted debe orar frecuentemente y con fervor por este motivo de oración. También debe orar por una predicación fiel, exacta y clara del Evangelio. Que el Señor mantenga siempre a sus ministros fieles a las Escrituras. Que mantenga a sus ministros expresando y exponiendo con exactitud y claridad el Evangelio. Eso es como uno de los motivos por los cuales debemos siempre estar orando como iglesia. Usted no quiere que sus ministros sean personas populares y presenten un evangelio que no está de acuerdo a la escritura. Al contrario, queremos, no fama, queremos que se exprese, se exponga y se presente a todos los oyentes siempre una predicación fiel, exacta y clara del evangelio. Porque solo el evangelio es el mensaje que Dios ha provisto para salvar, no opiniones personales ni experiencia y testimonio. Por la predicación del evangelio es que Dios se ha placido salvar a las personas. Usted debe orar por el crecimiento de la congregación en amor, santidad y sana doctrina. Un crecimiento balanceado en todas las áreas. Mientras que hoy es amor, 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 amor y nos olvidamos de la santidad. O amor, amor, santidad y nos olvidamos de la sana doctrina. Eso sería un crecimiento deforme. Un cuerpo que no se está desarrollando de manera igualitaria en todos sus aspectos. Debemos orar para que exista el amor. Debemos tener espíritu perdonador, dijimos anteriormente. Debemos orar para que el amor esté en nosotros, para que estemos en santidad todos. Usted debe velar por sus ministros, porque los ministros velan por usted, para que camine en santidad. Usted debe velar por el hermano que está a su lado, por aquel que está al frente, atrás. Debe haber una comunidad, una comunión mutua, porque somos todos hijos del mismo Dios, miembros de este cuerpo. Amor, santidad y sana doctrina. La sana doctrina no es para los pastores solamente, no es para los maestros de Biblia, para las maestras que atienden a los pequeños en la escuela bíblica, no es para los que estudian en el seminario solamente o para aquellos que quieren ser diáconos, no, es para toda la iglesia. Todo creyente tiene la responsabilidad de educarse teológicamente, de escudriñar las escrituras, de crecer en sana doctrina. Una iglesia que crezca en amor, en santidad y en sana doctrina.
Debe también usted orar para que los pecadores se conviertan. Oramos para que el Señor salve a las personas que Él ha elegido para otorgarle su gracia. Ore también por más oportunidades para el evangelismo. El evangelismo no es ir a la peatonal y repartir un tratado y dejar que la persona se vaya y nunca más saber de ello. La forma de evangelismo empieza desde el momento en que se expone la palabra de Dios en la iglesia. También utilizar los medios que se nos están proporcionando de acuerdo a nuestro contexto. También organizar estas predicaciones en diferentes lugares donde se lleve la palabra de Dios. La obra de las misiones en ciertas comunidades para la implantación de nuevas iglesias con amor, santidad y sana doctrina. Son algunos de los motivos por los que debemos orar. En Efesios capítulo 1, verso del 15 al 23, recuerda que le dije que lo pudiera buscar. Vemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo nos habla en estos versos sobre la oración que él está haciendo cada vez que recuerda a la iglesia de Éfeso. Algunos principios importantes y aplicaciones para nosotros hoy en día que podemos traer de este pasaje. Lo podemos ver en la necesidad de orar por todos los santos. Esta es una evidencia de verdadera conversión. Él dice, por vuestro amor, verso 15-16. Vemos que debemos reconocer a Dios como fuente de toda bendición y conocimiento, verso 17, y aceptamos el vínculo que hay en el Padre e Hijo en su misma naturaleza y deidad, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, vemos el vínculo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 17-18, Pablo oraba para que los creyentes tuvieran la disposición del conocimiento piadoso y la sabiduría que la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar de tal modo que pudiera captar la grandeza de la esperanza y la herencia que tenemos en Cristo. Una de las cosas que posiblemente ha descuidado la iglesia cristiana es esa maravilla o el maravillarse de lo porvenir, de las grandes herencias que están allí reservadas para el pueblo de Dios, de las obras majestuosas que Dios hace cada día, el hecho de abrir nuestros ojos y ver la luz del sol y tener a la naturaleza como evidencia del poder de Dios, son obras maravillosas que deben llevarnos a contemplar a Dios allí sosteniéndolo todo, a nuestro Señor Jesucristo, quien con su mano sostiene todo el universo. Debemos orar, nos dice Pablo, para ser iluminado, para que nuestra mente esté iluminada, porque es el único medio para conocer y apreciar la verdad de la esperanza y de la herencia en Cristo. Miren lo que dice en el verso 19 al 21. Pablo oraba para que
los creyentes en Éfeso, entendieran la supereminente grandeza del poder de Dios. Ora usted hoy por esto, para que esto sea una realidad en su vida, en la de sus hermanos, sus pastores. Pablo oraba para que el creyente tuviera esta realidad, esta grandeza del poder de Dios, este poder que levantó a Jesús de los muertos, este poder que llevó a Cristo a sentarse a la diestra del Dios Padre. Es el mismo poder que actúa y habita en el creyente desde el momento de la salvación. Por último, vemos que Pablo oraba, los versos 22 y 23, por el señorío de Cristo y la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. Cristo no es Señor de una iglesia dividida. Él es el Señor de una iglesia unida a Él. Esto es las razones que encontramos en las Escrituras por las cuales debemos pedir cuando nos reunimos como iglesia. Vemos entonces, hermanos, resumiendo, que el segundo principio, orar las Escrituras, nos manda a orar siempre por todos los hombres. El propio Señor Jesucristo dijo que su casa será llamada casa de oración. Mateo 21, verso 13. La oración es una necesidad en el creyente. La oración fue dada por Dios para la comunicación de padre a hijo. Escuchamos lo que el Padre nos dice cuando leemos su palabra, cuando su palabra es predicada, y respondemos a Él con nuestras oraciones. Es importante que los creyentes sean instruidos por los ministros a orar bíblicamente. ¿Cómo podemos orar bíblicamente? Bueno, respondimos a eso en las observaciones que las Escrituras nos dieron, la cual ya compartimos al principio. Oramos bíblicamente porque la oración es demandada por Dios y la Biblia nos dice que debe ser ofrecida al Dios Trino, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que debe ser hecha mediante o por medio de Cristo, que debe ser hecha o hacerse con la guía del Espíritu Santo. Esto no significa que usted va a entrar ahora a un evento sobrenatural de posesión para poder orar, porque el Espíritu Santo ha sido dado desde el momento de su salvación a todos los que han creído y han sido salvados. No es una fuerza externa, impersonal, que actúa frecuentemente o en momentos esporádicos. El Espíritu Santo habita en el creyente. Así que la oración debe hacerse en el Espíritu. Cuando oramos es el mismo Espíritu que está guiándonos y llevándonos a esto de ir al Padre. Debemos orar con fe, como lo dice Santiago 1:6. Así que, hermano, oremos la palabra de Dios en nuestra adoración. Este segundo elemento de la oración debe ser hecha bajo las Escrituras, como lo hemos puesto en este breve estudio de hoy. Entonces, hermanos, el próximo domingo estaremos viendo los otros principios o elementos que deben formar parte de nuestra adoración a Dios. Vamos a estar hablando sobre el principio de cantar la Biblia,
predicar la Biblia y ver la Biblia en las ordenanzas. Le agradezco el tiempo que usted ha prestado para escuchar este estudio de la palabra de Dios y es mi oración que el Señor lo siga guardando y que usted persevere cada día más en la fe. Dios le continúe bendiciendo.